Estimados amigos, estamos ante una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad hechos importantes en la historia política del país que nos ayudan a comprender mejor el presente. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana, por lo cual le pedimos que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, especialmente el canal CRTV de YouTube. Igualmente, este programa se transmite por Vez Cable, por Vez TV de Vez Cable, por el canal VHTV de Cable Más, por el portal La Abeja y por Conectados Televisión. Soy Ángel Delgado y con Enrique Valderrama vamos a desarrollar las secuencias y el enfoque de este programa. Muy buenas tardes, estimado Ángel. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy en una semana más de un análisis más allá de la coyuntura. Hoy día planteando un asunto que me parece importante señalarlo, más allá de las diferencias de orden programático, más allá de las diferencias de orden, digamos, político, de respeto, digamos, en la perspectiva histórica de la institucionalidad democrática. Creo que el asunto de la liberación o la excarcelación de Alberto Fujimori a través del respeto al tema del indulto, que se dio, además que el TC lo validó, creo que es un punto fundamental en este momento debatirlo y analizarlo. Desde una primera reflexión, podríamos decir que yo analizo dos cuestiones importantes. La primera es el de aspecto legal, en donde seguramente profundizaremos respecto a los alcances del indulto, la naturaleza del indulto, qué significa un indulto, y evidentemente sí, este puede ser o no restringido en el marco de la justicia supranacional y además analizado por el Tribunal Constitucional, las implicancias que tiene esta sentencia. Pero por el lado político, yo además de que corresponde de acuerdo a derecho desde mi punto de vista, creo que significaría para mí también cerrar un ciclo histórico que le ha hecho un daño inmenso a la patria, entre la fanatización alrededor del fujimorismo y la fanatización nociva también alrededor del antifujimorismo, que finalmente, mal que bien, alumbró a Pedro Castillo en el tema del antifujimorismo. Sí, pues. Creo importante entonces analizar y superar esta etapa para ir a un estadio de política diferente, más allá ya del tema Fujimori. Anoto, finalmente para terminar esta primera intervención, que el patriarca, uno de los patriarcas del aprismo, Armando Villanueva, antes de fallecer, el año 2012 o 2013, dijo que no había que permitir que ocurriese con Fujimori lo que ocurrió con Leguía, que es que éste muera en la cárcel por acción de algunos sectores interesados. Yo siento que hay algunos sectores interesados en el Perú de convertir a Fujimori en un segundo Leguía por razones de odio político. Mira, totalmente de acuerdo con este análisis que realizas para ingresar a este punto. Decir que el Perú en los últimos años vive una tensión política que no se condice con el desarrollo económico que hemos tenido, no en los últimos años, porque la pandemia y las pésimas políticas para combatirla han destruido lo avanzado, pero sí hemos tenido una década de crecimiento, 2 décadas de crecimiento importantes como nunca tuvo el país, y sin embargo, mira tú, por estos atavismos y cosas del pasado, que vienen como fantasmas a ocupar el momento actual, el Perú entra en una polarización, en una tensión totalmente destructiva, porque de esa conflagración no nace nada nuevo ni positivo, sino una descomposición mutua que finalmente permitió, como tú lo has dicho y quiero subrayar eso, el ascenso de Pedro Castillo. Pedro Castillo es resultado de ese desquiciamiento que vive el país político frente a cuestiones del pasado. Figuras que se quieren mantener, que se exageran, que se polarizan, no permite resolver. Y quiero decir algo más. Los pueblos desarrollados, los que demuestran un mayor grado de civilización, tienen una política superior, y así como nos encerraron en guerras gigantescas, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto no ha tenido parangón en nuestra patria, sin embargo han tenido la inteligencia, la sagacidad de poder resolver sus problemas. ¿Quién diría, por ejemplo, que en los años 30, Francia, por un lado, y Alemania, por el otro, podían, tiempo después, participar en la Unión Europea, como dos países
que se complementan en un mutuo desarrollo. Eso porque han sabido cerrar una etapa. Y no vengan aquí a decir que la crisis, la violencia, las masacres habidas por la guerra entre estos dos países, que generó una guerra mundial, por cierto, con más de 50 millones de muertos, ni más ni menos, no es pues una brecha, no es una herida inmensa. Y sin embargo, esos países supieron cerrarla. ¿Por qué en el Perú, pregunto, no podemos cerrar estas brechas, cerrar un ciclo e iniciar un nuevo ciclo político con otros problemas, que son bastantes, pero no estar aferrados a los fantasmas del pasado? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Tomando la viada por donde has iniciado, que es por la reflexión política, creo que es importante citar un ejemplo contemporáneo que nos puede llevar a entender hasta dónde la instrumentalización del odio político por algún sector interesado puede destruir o desmejorar la institucionalidad de un país. En el año 2016, Kuczynski se termina imponiendo a Keiko Fujimori por muy pocos votos. Lo lógico, teniendo un programa, digamos, liberal en lo económico, era pues hacer un gobierno de cohabitación, un entendimiento, un proyecto mínimo. Pero en las cosas básicas, ¿no? En las cosas básicas. Pero esto no fue así y se desató un enfrentamiento terrible, torpe y ciego desde el Parlamento hacia el Ejecutivo y desde el Ejecutivo hacia el Parlamento, lo cual terminó en una serie de circunstancias como la vacancia de Kuczynski, como la cárcel de Keiko Fujimori, pero sobre todo y fundamentalmente por la apertura al poder a Martín Vizcarra, que instrumentalizó Vizcarra, que ganaron el poder y terminó destruyendo o casi destruyendo gran parte de la institucionalidad nacional, porque un sector interesado no quiso que entre los dos grupo ganadores de Kuczynski y el grupo de Keiko Fujimori hubiera un mínimo entendimiento. Querían implantar una guerra, lo lograron y el país pagó las consecuencias. Creo que hay que tratar de vacunarnos ya de este tipo de circunstancias, de este tipo de maniobras, y creo que una forma de cerrar esto es yendo pues con un asunto que ni siquiera se está promoviendo a modo de que se realice. Sí. Porque esto ya se realizó. Y acá viene, la primera reflexión de orden legal. El alcance de un indulto, por ejemplo. ¿Qué significa un indulto? Miren, en realidad hay que decir lo siguiente. El señor Fujimori, independientemente de lo que puedan pensar sus seguidores, ha sido condenado por los tribunales del Perú por diferentes delitos y está purgando una carcelería. Él viene cumpliendo su sentencia. De ese punto de vista, para tranquilidad de ellos, no para los fujimoristas que creerán que esto es una injusticia y que el señor es un mártir y que está padeciendo por gusto. No quiero tomar partido en materias de fondo. Queremos resolver el tema más allá de la contienda. Pero para aquellos que quieren que Fujimori permanezca en prisión hasta sus últimos días, que muera en cárcel como hizo Leguía, sin pensar que eso destruya al país en última instancia, inclusive, por cierto, la muerte de Leguía en prisión, de algún modo tiene que ver con el año de la barbarie que se generó inmediatamente después. La insurrección de Trujillo por el APRA, la persecución política, los años oscuros, la violencia instalada en esos años, efectivamente es una especie de resabio y tiene que ver con esta decisión funesta de resolver el problema político de la peor manera. Entonces, nos lleva a situaciones más graves. Que dé espacios a irracionalidades y autoritarismos mucho peores. Así es. El enfrentamiento entre Leguía, ciertamente un dictador, pero un dictador que con los años, Haya de la Torre, Armando, aprendieron a valorar en lo positivo que realizó. En la modernización de lo que hizo de las cosas, se engolosinó con el poder, el APRA reaccionó, y en el marco de ese enfrentamiento apareció un tercero, Sánchez Cerro, de un golpe de Estado, hizo morir en prisión a Leguía y persiguió cruelmente a los apristas. Y hay que recordar que Leguía deporta a Haya de la Torre, todavía joven, por cierto, y hace un conjunto provoca muertes en un conjunto de movilizaciones como la que se iba a dar en torno a la entronización de la ciudad de Lima al corazón de Jesús. En fin, eso es historia. Pero lo que queremos traer aquí a colación es que esos fantasmas del pasado, por muy importantes que sean, no pueden gravitar ni comprometer a modo de hipoteca el futuro de las futuras generaciones.
de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Por eso es que, más allá de lo que nosotros pensemos sobre el rol histórico de Fujimori, sobre su conducta, sobre su culpabilidad o no, nosotros creemos en primer lugar que las condenas ya lo han hecho pagar por los delitos, si es que los ha cometido. Otra vez, hablo en condicional para que no crean ustedes que yo estoy tomando ningún tipo de parcial, y para decirles sobre todo a los recalcitrantes detractores de cualquier tipo de indulto que el señor ha pagado. Y por otro lado, la naturaleza jurídica del indulto, Enrique, es importante eso. Ya esto es importante decirlo, no implica la exculpación, no significa que el señor, una vez indultado, se transforma en una persona inocente. No, el indulto no elimina la culpabilidad. Lo que hace solamente es remitir la pena, es un perdón para que una pena que ya se ha cumplido en muy buena parte y proporción sea terminada por distintas consideraciones. Puede haber consideraciones de interés nacional, como la reconciliación nacional, que yo sí creo que es un aspecto, poner punto final a un asunto del pasado, considerar que ya Fujimori cumplió con creces la condena por los delitos que pudiera haber cometido o no, y también por un tema que no es menor, la cuestión humanitaria. Estamos hablando de un personaje cuya salud está objetivamente deteriorada, que padece un cáncer en la boca y en la faz, y en consecuencia el número de años que tiene tampoco le da un horizonte de vida muy amplio para que algunos puedan pensar que es un peligro para la política nacional y que va a cambiar las reglas, todo lo contrario. Es importante la diferenciación o la puntualización respecto a la naturaleza del indulto, que no implica la inocencia, digamos, no implica quitar la culpabilidad, sino fundamentalmente hacer que ya no se aplique la pena. Es perdonar que la es pena. Diferente a, por ejemplo, lo que sí tiene un parlamento, que es la amnistía, donde elimina realmente el asunto de la pena. Esa puntualización es importante. Elimina el delito. El delito es una amnistía que, como su amnistía viene de olvidar, o sea, es un olvido del delito cometido. Así es. Es una gracia con otras características, que no la da el presidente por si acaso, sino de acuerdo a nuestra Constitución. Únicamente el Parlamento es titular de esta medida de amnistía, pero aquí hablamos de indulto, que es una cosa distinta. Bueno, para seguir hablando sobre las diversas implicancias del asunto del indulto Alberto Fujimori, regresamos luego de la pausa comercial. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que siguen semana a semana Línea Política, una producción de la Coordinadora Republicana, la cual pueden seguir a través de su multiplataforma y la que pedimos seguir sobre todo en YouTube a través de su canal CRTV. Este programa se emite además por VES TV de VES Cable, por VHTV de Cable Más, a través del portal La Abeja y de Conectados Televisión. En esta segunda etapa vamos a puntualizar algunos aspectos importantes respecto al asunto del indulto a Alberto Fujimori. He de decir que la forma como se dio este indulto, que lo hizo Kuczynski, fui siempre crítico del mismo porque resultó como parte de un canje político para evitar sin duda la vacancia en aquel momento del grupo parlamentario Avengers liderado por Kenji Fujimori. Fue una manera de bloquear la vacancia. Pero a la luz de los años y sobre todo, a pesar, como digo, de cualquier opinión política táctica, cuando el Tribunal Constitucional se manifiesta a favor de definitivamente creo que lo que queda a los demócratas es cumplir el ordenamiento jurídico. Por eso es importante señalar primero, a modo de resumen, enfoque jurídico, se da el indulto, luego vienen una serie de cuestiones judiciales, entra el tema de la Corte y entra el TC. ¿Cómo podríamos catalogar en este momento el estado de situación de ese indulto? A ver, aquí el indulto ha tratado de ser devaluado porque dice que ha sido fruto de una negociación espuria, de un toma y daca, que efectivamente el señor Fujimori se libró de una acusación, el señor Kuczynski, efectivamente, se libró de una acusación constitucional de una vacancia en el cargo presidencial a cargo de poner en libertad a don Alberto Fujimori, ¿no? Y que ahí habría tenido pues un papel importante su hijo Kenji Fujimori, que en ese entonces era parlamentario de la República. Esto puede ser cierto o no, eso lo dejo a los historiadores, pero desde el punto de vista de la juridicidad,
es un hecho irrelevante. ¿Por qué? Porque el indulto pertenece a las instituciones que se denominan gracias. Las gracias son aquellas medidas que se dan, lo voy a decir en términos crudos, porque le da la gana a la persona titular de esa gracia, de esa medida. El indulto es una atribución del presidente de la República. Es verdad que es un resabio de los antiguos monarcas absolutos que, como tenían en la vida la libertad de las personas, en un momento, así como podían bajarle el dedo, también podían liberarlo. Entonces el señor Kuczynski, de acuerdo a nuestra constitución política, a nuestro orden constitucional, estaba plenamente facultado, sin expresión de causa, por las razones que él creyera, a poner en libertad. No era necesario hacer la negociación. Sí fue un elemento colateral, y yo pido que esto lo tengamos claro para no entrar en cuestiones que nos sacan del problema de fondo. Y cuando el indulto sale, ya publicado en el Diario Oficial Peruano, el indulto está concedido y se convierte en un derecho que entra en el ámbito de las facultades y los derechos propios del señor Fujimori. El señor Fujimori en ese momento es receptor de un beneficio que lo pone en libertad, independientemente de cuáles hayan sido las causas. ¿Me explico eso? Si eso no lo entendemos, nos equivocamos. Sin embargo, hubo movilizaciones, hubo problemas. Además, el indulto creo que tuvo un problema, porque el señor Fujimori debió dar el indulto, como lo he dicho, porque le daba la gana. Podía haber dicho, por ejemplo, doy indulto para que el Perú se reconcilie con su pasado y se eviten los enfrentamientos. Pregunto, ¿qué juez, estimados amigos, podría poner en cuestión esta decisión política basada en un espíritu político de reconciliación? Eso es, no es justiciable. No puede ser traducida en términos de un examen judicial. Sin embargo, creo yo, por cobardía o por falta de asesoría legal, se hizo lo que se llamó el indulto humanitario, que es una variante que ya es más un derecho de la persona que está con una enfermedad terminal, que le pide al presidente que lo indulte. Y entonces, para que se produzca este indulto, tiene que verificarse efectivamente si se da la enfermedad, si está tiene un carácter terminal, si efectivamente tiene una gravedad incontestable. ¿Te das cuenta? Y es ahí donde se agarra los elementos antiindulto para desconocer lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces se cayó en una trampa. En lugar de poner el tema en una discusión como corresponde, como dice la Constitución, una gracia plena del presidente de la República, se la trató como un procedimiento donde hay requisitos, causas, momentos. El médico era el idóneo, era capaz, quién fue, etcétera, y eso entonces hizo que el tema se judicializara. Pero incluso la judicialización fue totalmente hechiza, errada, porque si alguien se sentía impactado por este indulto, debió pues hacer una demanda de amparo y tramitarla como tal, pero no, por ahí se inventó en ese momento, mira tú, en los tiempos de Vizcarra, que la Corte Suprema de la República podía pronunciarse como si estuviéramos ejecutando una sentencia. Efectivamente, la Corte, el Poder Judicial, verifica la ejecución de una sentencia, que ya se convierte en un tema administrativo del EMPE. Claro. Por ejemplo, para ver si se dan los plazos o no, para que la pena se remite, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, abriendo una vía que no corresponde, se dejó de lado el indulto, que es una gracia presidencial de acuerdo a la Constitución, y se la tramitó como una infracción en la ejecución de la carcelería de Alberto Fujimori. Y por supuesto, el señor Salas Arenas, que en ese momento ya era vocal de la Suprema, el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones. De triste recordación. De recordación presente, además, muy, muy cercana. Él dijo que no, que el indulto estaba mal dado, lo revocó, y la Corte Suprema ratificó este fallo, y el señor Fujimori, que ya estaba en libertad, que contra lo que algunos pensaban de que iba a armar una batahola política, que iba a capturar el partido Fuerza Popular, que iba a armar su propio frente, que iba a desplazar a Keiko Fujimori, ¿te acuerdas todo lo que se dijo al respecto? Se había ido a una casa con unos amigos y se había prácticamente escondido, porque creo yo que ya cansado de la vida pública, quería solamente estar tranquilo. O sea, esa fue su actitud hace unos años, y ahora yo creo que eso es con mayor razón. Bueno, entonces, eso fue lo que sucedió. Volvió a prisión.
Pero ahí viene la segunda parte que tengo que decirte. Algunas personas vinculadas a Fujimori presentaron, ¿no?, un recurso de amparo contra esa medida que lo volvía a prisión. Pasó por la instancia judicial, primera instancia, pasó por la segunda instancia y llegó al Tribunal Constitucional, que es la última instancia en materia de derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional, por mayoría, estableció que el indulto dado a Fujimori por el señor Kuczynski era válido y por lo tanto él tenía que estar en libertad, y ordenó a través de la sentencia que el señor salga en libertad a mediados del año pasado. ¿Te das cuenta? Entonces, del punto de vista que estamos, el señor Fujimori debería estar libre si es que en el Perú las sentencias judiciales, jurisdiccionales se cumplieran. Pero vemos que no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Castillo hizo una maniobra, el INPE se demoró una semana, 2 semanas, casi 3 semanas, no lo puso en libertad, generó un tema de papeleo, y en ese tiempo los caviares hicieron que la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, emitiera una medida cautelar terrible, diciendo de que hasta que ellos no conocieran el caso, que iban a revisar el caso, ¿no?, el señor debería no salir de prisión. O sea, poniéndose no en la posición del beneficiario, de la persona, de su derecho a la libertad, sino por parte del Estado, del verdugo que te encarcela. Y entonces la Corte, con esta medida cautelar, como tú comprenderás, consiguió que Fujimori siga en prisión. No hay duda. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y por supuesto, la Corte no se pronuncia al respecto. Y no se va a pronunciar. Por eso creo importante que en estos tiempos en los cuales se supone que hay una mayor institucionalidad alrededor del sistema de justicia, por lo menos mayor de la que había con Pedro Castillo, la que había lógicamente con Vizcarra, que este tema se tenga que revisar, y yo creo que se debería dar cumplimiento a lo mencionado por el Tribunal Constitucional. Creo que le corresponde su libertad. Creo que eso no tiene nada que ver con su trayectoria política ni su categorización respecto al quiebre del orden constitucional y algunas otras cuestiones que han sido judicializadas y las cuales se le acusa históricamente. Sí. Creo que es un asunto, sinceramente, desde el punto de vista del sistema de justicia, de los principios jurídicos, sí, algo que corresponde. Y desde el punto político, yo sí creo que puede ser el punto de inflexión para salir de una vez de esa dicotomía perversa entre el fujimorismo y el antifujimorismo, que no ha traído nada bueno al país en los últimos años. Esa es la parte política, cancelar una etapa, iniciar otra, sacando de la vida nacional los fantasmas del pasado que nos agobian, y desde el punto de vista político recuperar el Estado de Derecho. Esto es importante, porque ¿cómo es posible que una sentencia firme dada por el Tribunal Constitucional no se aplique en el Perú? Tiene la palabra aquí el gobierno de la señora Boluarte, que, curándose en salud, debería pues darle cumplimiento a esta decisión del tribunal, independientemente de lo que ella piense. Aquí es secundario, pero de ese modo, entonces, el Perú se reconciliaría con el Estado de Derecho, con el imperio de la ley y la Constitución. Creo que sería justicia, porque el señor Fujimori, estando ya en una posición física y de salud muy mala, podría evitar que le suceda lo que le pasó a Leguía, de morir en la cárcel, y de esa manera entonces creo que el Perú entero ganaría. Creo que parte, y con esto cierro, de la responsabilidad de la carcelería de Fujimori, además de las injusticias, digamos, estructurales de que hablas y de las fallas del sistema de justicia nacional y su perversión por parte de Vizcarra, Castillo, etcétera, también atañe la responsabilidad a la propia Keiko Fujimori, que es un tema que creo que hay que decirlo. En el año 2011, o después del gobierno, Alan García declaró que él dijo y planteó a la familia que si querían el indulto, lo planteasen, y le iba a plantear también a Ollanta que si él estaba de acuerdo se realizaba. Este tema se ha podido hacer mucho antes, sí, pero ni Humala aceptó, ni lógicamente la familia lo pidió, y cuando la misma Keiko Fujimori desde el Parlamento pudo haber cerrado esa etapa, tampoco lo hizo. Creo que hay un error múltiple de diferentes miradas. Creo que ha sido un tema muy importante de señalar.
nos quedamos con la reflexión de que la ley se tiene que cumplir y las sentencias del Tribunal Constitucional se tienen que cumplir. Muchas gracias, queridos amigos y amigas que nos han seguido el día de hoy a esta producción de Línea Política de parte de la Coordinadora Republicana, a quienes pedimos seguir en todas sus redes, especialmente en su canal de YouTube CRTV. Agradecemos a VEZ TV de VEZ Cable por transmitir el programa, VHTV de Cable Más al portal La Abeja y a Conectados Televisión. Con nosotros será hasta la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, Enrique. Hasta la próxima.